Yo, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. ¿Escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, sí, sí. Días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Bueno, gracias. Nos llama que haciendo hoy en la mañana. Mire pues. Entonces estamos en cancha antagonista, ¿cierto? Sí, doctor. Indicaciones de los calcioantagonistas. Las más importantes, la hipertensión arterial. ¿Sí? ¿Qué pacientes responden entonces a estos fármacos antihipertensivos? Pues primero, recordar el perfil. Y ese perfil va a depender el tipo de calcioantagonista. Si yo tengo un paciente con un perfil hiperdinamico, ¿sí?, el medicamento de elección sería un calcioantagonista no dihidropiridínico tipo verapamilo, como ocurre exactamente igual con el uso de beta-bloqueadores. O sea, paciente joven, varón, prehipertenso, renina alta, insensible a la sal. ¿Sí? Ese es el paciente con hipertensión hipercinética. ¿Sí? Pero si tengo un paciente con perfil normodinámico, entonces lo más adecuado es que yo pueda sugerir que sea mejor un calcioantagonista dihidropiridínico tipo amlodipino. Y usted ya conoce las características de un perfil normodinámico, ¿cierto? Un paciente con hipertensión establecida, dependiente de renina, con renina alta, con un tono simpático elevado, con un sistema renina-angiotensina elevado, con un gasto cardíaco bajito, con resistencia muy elevada, ¿sí?, etcétera. Ese es el paciente típico de rigidez arterial, etcétera. Entonces, dependiendo de la situación, uno puede favorecer uno u otro tipo de calcioantagonista. El paciente típico de calcioantagonista no dihidropiridínico es ese paciente hipertenso con angina pectoris, con taquicardia supraventricular, o que pueda tener una FA permanente. En el caso del calcioantagonista verapamilo para control de dicha respuesta ventricular. O, si es el caso de los calcioantagonistas dihidropiridínicos, ese paciente que tiene típicamente una hipertensión sistólica aislada, como los ancianos, o bien o es un paciente afrodescendiente, con angina pectoris, con hipertrofia del ventrículo izquierdo, con aterosclerosis establecida, carotidia o coronaria, con enfermedad arterial periférica, un síndrome metabólico, ¿sí? Con embarazo, ¿sí? La hipertensión al embarazo, pues no cualquier calcioantagonista. Pues le podríamos dar, por ejemplo, nisolipina o nifedipina, ¿sí?, y que tenga trastornos comórbidos asociados, como el caso del asma o el EPOC, ¿sí?, además del perfil que ya establecido. Uno mira las guías, uno mira más o menos las indicaciones de los calcioantagonistas, que está típicamente es el paciente que tiene un daño orgánico asintomático, como es el paciente que tiene hipertrofia ventricular izquierda, con aterosclerosis asintomática, o tiene un evento cardiovascular establecido, ya sea angina pectoris, un FA para el control de la frecuencia, una enfermedad arterial periférica, y otras muy específicas, como decía ahora,
hipertensión sistólica aislada, síndrome metabólica, el embarazo o en pacientes de raza afrodescendiente. Hablemos de tolerancia, ¿sí? Pues ya hemos establecido que los diuréticos, los betabloqueadores son fármacos que tienen muy mala tolerancia, ¿sí? La herencia un año es del 38-43%. Los calcioantagonistas pues ocupan un 50% a la herencia, o sea, son más tolerados que los diuréticos betabloqueadores, ¿sí? Pero menos tolerados, menos tolerados que los IECA y ARA2. Quizás uno de los efectos, como decía ahora, adversos de estos pacientes. Ayer hablamos de ese fenómeno de edema que hace que los pacientes soliciten el cambio de este medicamento. Lo cierto es que como tal, los calcioantagonistas son muy eficaces en reducir la presión. Quizás son los fármacos más potentes en reducir la presión arterial. Pero algunas consideraciones hay que tener en cuenta. Ellos no protegen al paciente hipertenso contra falla cardíaca, contra desarrollo de falla cuando lo comparamos con otros medicamentos, ¿sí? Pero típicamente son medicamentos que pueden retardar, ¿sí? Retrasar el progreso de la aterosclerosis, ¿sí? Y en el caso de todos estos, exceptuando el verapamilo, ellos pueden reducir el riesgo de aparición de accidente cerebrovascular, exceptuando el verapamilo. Entonces aquí decíamos de los medicamentos con mayor eficacia en reducir la presión arterial, ¿sí? Es decir, que vemos los calcioantagonistas, ¿sí? Que vemos un porcentaje muy bueno de pacientes que alcanzan una presión arterial objetivo, ¿sí? Comparado con los otros medicamentos más eficaces. También son los medicamentos que se pueden recomendar cuando uno quiere asociar, ¿sí? Asociar medicamentos. Entonces, ellos se pueden asociar muy bien a un IECA, un ARA2, son de las recomendaciones que más se recomiendan, sobre todo, como ya decía, en aquellos pacientes que tienen niveles de presión arterial mayor de 20/10 sobre el objetivo establecido. Entonces, así los calcioantagonistas se convierten en una combinación muy preferida con estos pacientes bloqueantes del sistema de renina-angiotensina. Calcioantagonista, bien sea con bloqueante del sistema renina-angiotensina o calcioantagonista con diuréticos, son de las recomendaciones más preferidas o aceptables en el caso. ¿Qué ventaja entonces tiene combinar, ya sea con un IECA, un ARA2, un diurético, en el caso específico IECA ARA2? Pues que hay una mayor disminución de la presión arterial, mayor eficacia, ¿sí? Mayor alcance de metas, el APA objetivo se alcanza más rápidamente cuando uno combina con calcioantagonista. Menor número de eventos adversos, eso lo veíamos cuando combinábamos un IECA con un calcioantagonista. Recuerde que los calcioantagonistas pueden producir edema y los IECA pueden retardar o disminuir ese efecto, ¿sí? Pues hay una mayor adherencia, ¿sí? Con dosis bajas. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Pues que si yo combino fármacos, en el caso, por ejemplo, un calcioantagonista con un IECA o ARA2, ¿sí? Permite que el paciente llegue a la meta con menos dosis. Y fuera de eso, este efecto que ya habíamos dicho, tan común de los calcioantagonistas, el edema. Tengan en cuenta que por el calcioantagonista, por tener un efecto vasodilatador arteriolar mayor que el venular, puede inducir edema, ¿cierto? Y entonces, si yo lo combino con un IECA ARA2 que tiene un efecto vasodilatador arteriolar y venular igualito, entonces va a contrarrestar este IECA o ARA2, va a contrarrestar el efecto del edema. Eso es un efecto que tengan en cuenta. Ahora,
¿Cuál es la posición de estos calcioantagonistas en las guías más vigentes? Guías que hemos hablado nosotros. Entonces, si uno mira acá, los calcioantagonistas juegan un papel en todas estas guías trascendental en pacientes que son mayores de 55 años y en pacientes de raza negra. ¿Sí? O sea, junto con los diuréticos, juegan un papel muy importante. ¿Sí? Y juegan un papel muy importante porque son de todas estas recomendaciones la asociación de un bloqueante del sistema renina-angiotensina asociado a un calcioantagonista es una buena combinación. En eso sí están de acuerdo todas. ¿Sí? Entonces, si uno mira las guías europeas, aquí está instaurado el grupo de fármacos calcioantagonistas que se recomiendan en el régimen antihipertensivo. ¿Sí? Y pues si el paciente lo amerita, se puede combinar y ya saben con quién. ¿Sí? Bueno, aquí como veíamos ahora. Entonces, si yo veo aquí el calcioantagonista, que es este que está paradito acá, entonces se recomienda como una combinación preferida asociar el calcioantagonista a un IECA o a un ARA2, o bien a un diurético. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos dicen las guías? Pues en el tratamiento general, la estrategia básica. Mire que si uno quiere iniciar un tratamiento inicial con una combinación doble, porque está indicado, ya sea IECA, ARA2, más un calcioantagonista dihidropiridínico o un diurético. Y cuando se trata de dar una combinación triple, entonces aquí juegan un papel importante los calcioantagonistas. Las guías NICE, ¿qué nos dice? Enfatiza. Dice, tengo un paciente que no es diabético, con edad mayor de 55 años, de raza afroamericana o caribeña. ¿Sí? Desde entrada están recomendando el C, que sería el calcioantagonista. Y se puede después asociar a un IECA-ARA2 o a una, como ya decíamos, a un diurético. En este caso, pues, diacídico, pero diacídico similar. ¿Sí? Y las guías del 2020 hablan lo mismo, de entrada A, recuerda que esto es A o C, esto sería A más C, y esto, o sea que de entrada está solicitando y diciendo esto. Si uno quiere asociar, por ejemplo, en un paciente anciano, un antecedente ACV reciente, ¿cierto? Con falla incipiente o intolerancia al calcioantagonista, usted se da un lujo de administrar combinado una más D, pero si es de raza afroamericana, pues aquí estaría el calcioantagonista, A más C, sería la combinación. Dígalo siempre. Entonces uno dice, ¿y cuándo le doy un calcioantagonista dihidropiridínico? ¿Sí? Pues si hay mala tolerancia al calcioantagonista dihidropiridínico o no hay disponibilidad de esto, o sea, no hay disponibilidad de amlodipino por alguna razón. Pero en general se prefiere siempre los calcioantagonistas dihidropiridínicos. ¿Y qué papel juega en muchos pacientes hipertensos? Ayer lo veíamos. Los calcioantagonistas junto con los diuréticos, con los fármacos más recomendados en pacientes ancianos, a no ser que estén contraindicados. ¿Y cuál calcioantagonista? Ya saben, dihidropiridínico. ¿Sí? En grupos étnicos, especialmente pacientes de raza afroamericana, igual, diurético y calcioantagonista. ¿Sí? De entrada son los más recomendados. O se puede combinar con un IECA-ARA2. Es un paciente diabético. Los calcioantagonistas cumplen un objetivo muy importante en el diabético, es que busca alcanzar el objetivo rápidamente. ¿Sí? Y en ese caso, como lo dicen las guías ya sea europeas o guías IS, se combina un A más C, lo mismo que acá, A más C. ¿Sí? Si es un paciente con antecedente de accidente, de ACV,
¿sí? Ya sea IT previo, etcétera. Entonces dice aquí, el tratamiento antihipertensivo recomendado es la combinación de A más C o A más D. Lo mismo acá, vean, A más C o A más D, que es la combinación preferida que hemos hablado nosotros. Si es una hipertensión inducida en embarazo, recuerden que en ambas guías dice que la elección de estos escenarios en una paciente que tiene una hipertensión inducida en embarazo sería la metildopa, la betalol, nifedipino, nitardipino. Aquí está el calcio antagonista, vean, nifedipino, nitardipino. ¿Sí? Muy bien. Si es un paciente con enfermedad renal crónica, ¿sí? Pues indudablemente que los medicamentos de elección son los IECARA-2, pero se recomienda también en ellos, al alcanzar la meta objetivo de tratamiento, combinar ya sea A más C o A más D como tratamiento inicial, incluso terapia triple. ¿Ok? Y agregar C más D, ¿sí? En el caso de, como aquí, C más D, con, si el paciente tiene enfermedad renal crónica bien establecida, estadio 4, o sea, con tasa de filtración menor de 30, el diurético sea ácido. Otra de las indicaciones grandes que decíamos, recuerde que ayer lo insistía, los calcioantagonistas son muy vasculoprotectores, ¿sí? Y tienen efecto antiaterosclerótico. Por eso es que una de las indicaciones es el paciente con aterosclerosis carotidia, asintomática, que todavía han hecho daño orgánico, ¿sí? O enfermedad arterial periférica. Entonces, los calcioantagonistas junto con los IECA son los fármacos que han demostrado tener un efecto retardador, es decir, retrasan la progresión de la aterosclerosis, ¿sí? Lo mismo el paciente con hipertenso, con enfermedad arterial de miembros inferiores, ¿sí? En esos pacientes se recomienda, en este caso, mira aquí, un calcio antagonista asociado a un bloqueador del sistema renina-angiotensina, ¿sí? Por último, que en parte hipertensiva, pues, ¿qué efectos, qué indicaciones tiene los calcioantagonistas en algunas crisis hipertensivas? Pues en emergencia o en urgencia, como ya lo recordaré. Entonces, en emergencia hipertensiva, ¿cuál? Pues, hombre, que tanto nombramos que es primera línea de tratamiento en nicardipino, y que aparece aquí en la primera lista. El nicardipino, ¿sí? Es un medicamento que lo damos por vía parenteral, ya explicamos cómo eran las características, la dosis. Este viene en ampollas de 25 miligramos y hace parte de la primera línea de tratamiento, como ya lo habíamos discutido en muchas situaciones, como hipertensión maligna, falla renal aguda, en encefalopatía hipertensiva, en ACV isquémico, ACV hemorrágico, disección aórtica aguda, en eclampsia y preeclampsia. Eso es lo que ya habíamos comentado en el nicardipino, en crisis hipertensiva, específicamente en emergencia. Ahora, ¿se puede recomendar algún fármaco de estos calcioantagonistas en urgencia hipertensiva? Pues las guías actuales ya inclusive están recomendando que cualquier antihipertensivo que sea de inicio de acción rápido, como el caso del amlodipino. El amlodipino, recuerden que tiene una característica, puede iniciar rápidamente, la necesitamos por vía oral 5 o 10 miligramos y actúa en 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos, con una duración de acción cada de 24 horas. Recuerden la vida media de ella que es tan larga, 30 a 50 horas. ¿Sí? Apartándonos del tema como por dar algo complementario a los calcioantagonistas, podríamos agregarle que estos medicamentos se pueden usar en angina pectoris, ¿sí? En angina estable crónica. Ellos mejoran los síntomas, como lo hacen los nitratos, que serían los medicamentos de primera elección. Junto con los beta-bloqueadores, los calcioantagonistas son medicamentos que mejoran los síntomas de estos pacientes, ¿sí? Entonces,
Los calcioantagonistas serían como una segunda línea de manejo, ¿sí? Asociado o no a beta bloqueadores, sobre todo en pacientes diabéticos, con EPOC, con FA, etc. Así, entonces, ¿cómo actúan ellos? Pues lo que ya habíamos dicho cuando hablamos de los mecanismos. Ellos reducen el consumo de oxígeno e incrementan el aporte de oxígeno. Esto es aporte de oxígeno, ¿sí? Entonces, reducen el consumo de oxígeno disminuyendo frecuencia cardíaca, como es el caso del verapamil o el diltiazem, reduciendo contractilidad y reduciendo postcarga. E incrementan el aporte de oxígeno porque produce un efecto vasodilatador coronario, disminuyen la resistencia, aumentan el flujo hacia vasos colaterales, aumentan el flujo subendocárdico. Eso es lo que hace. Entonces, ¿cuál de todos esos calcioantagonistas usted puede escoger? O bien dihidropiridínico de acción larga o un calcioantagonista no dihidropiridínico, como es el caso del verapamil o el diltiazem, ¿sí? ¿Y cuál dihidropiridínico de acción larga? Ya sea nifedipino oros o amlodipino, ¿sí? Entonces, básicamente en un paciente con angina estable, ¿sí? Recuerda que en una angina estable hay un desequilibrio entre oferta y demanda, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a corregir esto? ¿Cómo voy a corregir ese desequilibrio entre oferta y demanda? Básicamente, lo que hace el calcioantagonista es incrementando este aporte de oxígeno por el efecto del flujo coronario, ¿sí? Y reduciendo el consumo de oxígeno, pues reduciendo contractilidad, poscarga de la tensión de la pared izquierda y la frecuencia cardíaca. Así actúan ellos. ¿Sí? Si uno mira estas guías de enfermedad arterial coronaria estable, aquí estarían posicionados lo que son los fármacos de primera línea, los nitratos que ya había comentado, y se puede asociar a un beta bloqueador, a un calcioantagonista no dihidropiridínico. El objetivo, reducir frecuencia cardíaca, etc. O usted podría dar calcioantagonista dihidropiridínico, y esa frecuencia cardíaca está reducida o hay intolerancia a uno de estos fármacos anteriores, se podría considerar, ¿sí? Entonces, los calcioantagonistas son primera línea de tratamiento, ¿sí? Entonces, en primera línea de tratamiento están indicados los beta bloqueadores y calcioantagonistas, como decía ahora, no dihidropiridínico. Objetivo, reducir la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y en pacientes incluso con angina vasospástica, estos calcioantagonistas junto con los nitratos son los medicamentos deben ser considerados, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, los beta-bloqueadores no estarían indicados, estarían contraindicados. También son medicamentos incluso de primera línea en esos pacientes con angina variante o vasospástica. El efecto más importante es que ellos suprimen el vasoespasmo coronario, por eso se utiliza en estos pacientes con angina variante, suprimiendo el vasoespasmo coronario, ¿sí? ¿Ok? Y por último, pues, pacientes con síndrome coronario agudo, ¿se utiliza o no se utiliza? Recuerden que en fase aguda no se recomienda. Entonces, si uno ve pacientes con síndrome coronario sin elevación de ST, o sea, angina inestable, infartos sin elevación de ST, pues hay algunas consideraciones que se pueden tener en cuenta en cuanto a los calcioantagonistas. Ya sabemos por qué. Entonces, los dihidropiridínicos estarían recomendados para aliviar síntomas en pacientes que ya reciben nitrato y beta-bloqueadores, mientras que no estén, o sea, que en la fase aguda. Los bloqueantes no dihidropiridínicos están recomendados para pacientes contraindicados, como ya lo habían comentado la vez pasada. Y este es un aviso importante respecto al diltiazem, ¿sí? En este caso, el diltiazem sería razonable en pacientes con isquemia recurrente, donde están contraindicados los beta-bloqueadores, ¿sí? Esto especialmente fueron utilizados en pacientes que hicieron infarto sin elevación ST. Vamos a poner mucha carga. Lo mismo con elevación ST. Pacientes con elevación, se puede considerar el verapamilo en prevención secundaria en pacientes
donde haya contraindicación para usar beta-bloqueadores, ¿sí? Y no usar calcio-antagonistas dihidropiridínicos de acción de liberación inmediata, como el difenidrino, solo podría agravar. Entonces, ¿cómo se recomiendan? Use sus calcio-antagonistas en la fase aguda, subaguda y a largo plazo, sobre todo en la fase subaguda y a largo plazo, no a corto plazo. Bueno. Muy bien. Entonces, ya habiendo visto lo más general de los calcioantagonistas, sobre todo en hipertensión, que es lo que yo estoy metiéndome más acá, vamos a ver una parte de, yo creo que termino aquí, sí, de los bloqueantes del sistema renina-angiotensina en hipertensión arterial. O sea, vamos a juntar IECA y ARA2 para discutirlo a la vez. Recordando, ¿sí? Los IECA aparecen primero, aparecen como primer representante el captopril en el año 77, y de los ARA2 aparece 10 años después, en el 88, el losartán, ¿sí? Entonces surgen los primeros inhibidores de la ECA y con eso surge la gran familia. De esta familia tenemos importantes de los IECA, sulfidrídicos como el captopril, carboxílicos como el enalapril, lisinopril, quinapril, ramipril, penindopril, trandolapril. Todos estos se han usado en pacientes hipertensos. Y otro grupo que son los fosfonílicos como el fosinopril. Ahí están los principales representantes de los IECA. De los ARA2 tenemos otra familia. De los ARA2 estarían entonces los difenil tetrasoles como losartán, valsartán, irbesartán, candesartán y el olmesartán. ¿Sí? Hay otro grupito que no son difenil tetrasoles como es el leprosartán y el telmisartán. Hay 7 calcioantagonistas promedio disponibles entre nosotros. ¿Sí? ¿Y cómo actúan estos medicamentos? Ya lo sabemos. Por ejemplo, los IECA. Sabemos que los IECA inhiben directamente la ECA1 tisular circular y entonces van a impedir la transformación de angiotensina 1 en angiotensina 2 en aquella vía clásica, ¿sí? Pero no va a impedir las acciones de la angiotensina 2 que se forman por las vías alrededor. De hecho, se puede activar la formación de angiotensina 2 por esta vía alterna. Secundariamente, otro efecto importante es que incrementa los niveles de bradicinina. Entonces, la bradicinina va a mediar sus acciones vasodilatadoras a través de estos receptores B2, incrementando síntesis de óxido nítrico, prostaciclina, factor hiperpolarizante, endotelio y TPA, ya lo saben. También los IECA incrementan los niveles de angiotensina 1,7, que lo está elevando los niveles de 1,7. Y esta angiotensina 1,7, que sabemos que tiene efectos opuestos a la angiotensina 2, entre otras hace lo mismo que la bradicinina, liberando óxido nítrico, prostaciclina y factor hiperpolarizante por parte del endotelio. Entonces, los IECA van a bloquear esta enzima, IECA y ECA1. Y esta enzima ya sabemos que es la responsable de convertir angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Sí? O la angiotensina 1,9 en angiotensina 1,7. Pues si yo bloqueo esto, estoy elevando la concentración de angiotensina 1,7. Y mire esto tan importante. Si yo bloqueo la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, estoy aumentando el sustrato de angiotensina para que esta angiotensina por otra vía de las neprilinasas eleve los niveles de angiotensina 1,7. También estoy evitando la degradación de bradicinina como algo muy importante. Y la degradación de la angiotensina 1,7, que no se degrade en angiotensina 1,5. Entonces,
El efecto final, una de las cosas que se busca es disminuir la concentración de angiotensina 2. Entonces, si yo reduzco la concentración de angiotensina 2, voy a reducir el efecto vasoconstrictor sobre el músculo liso, ¿sí? Y entre otras cosas, a largo plazo, atenúo la acción antiproliferativa. Sobre el endotelio, reduzco el estrés oxidativo, ¿sí? Incremento la actividad del óxido nítrico y con eso mejor función endotelial y todas sus funciones. Entonces, voy a retrasar la aparición de la aterosclerosis, ¿sí? Voy a disminuir la actividad simpática, la liberación de vasopresina. A nivel cardíaco va a tener un efecto antirremodelativo. A nivel renal, los IECA o ARA2, en este caso los IECA van a reducir la presión intraglomerular, esto es muy importante, y tiene un efecto antiproliferativo sobre el mesangio glomerular, ¿sí? Y otras acciones que ya veremos ahorita, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que incrementa la angiotensina 1,7? Ya veíamos. Si yo bloqueo esta enzima, entonces voy a elevar los niveles de angiotensina y por esta vía, por la vía de la neprilis, elevo los niveles de angiotensina 1,7. ¿Sí? Es la vía más importante. Entonces, ¿qué importancia tiene esta angiotensina 1,7? Pues que es antihipertensivo. ¿Por qué? Porque pues, se opone a las acciones de la angiotensina 2, es un vasodilatador que, como ya decía, libera estas sustancias vasodilatadoras endoteliales y tiene un efecto antiproliferativo muy importante. ¿Cómo incrementa las concentraciones de bradicinina? Pues ya lo decía. Estos fármacos bloquean la ECA1 están evitando la degradación de la bradicinina. ¿Qué importancia tiene elevar la bradicinina en el caso terapéutico? Pues que igual que la angiotensina 1,7 es vasodilatadora, antirremodelativa, o sea, igualmente también tiene un efecto hipertensivo. Bien, los ARA2, sabemos que los ARA2 van a bloquear los receptores AT1, ¿sí? Y van a disminuir el efecto de la angiotensina 2 sobre estos receptores AT1. Y deja el sustrato libre para que esta angiotensina active los receptores AT2. Les tiene muchas implicaciones, ¿sí? Entonces vuelve y juega, hace lo mismo, al bloquear los receptores AT2 está bloqueando las acciones de esta angiotensina 2. Y también lo hace de igual manera, bloquea aumentando las concentraciones de angiotensina 1,7, ¿sí? Básicamente porque está elevando los niveles de angiotensina y estos niveles de angiotensina elevados por acción de la ECA2 forman angiotensina 1,7. Pues igual que los IECA, los ARA2 también elevan la angiotensina 1,7. Y fuera de eso, como están estimulando la acción de la angiotensina 2 sobre los receptores AT7, pues también, por ejemplo, mire esto, igual que los ECA, incrementa la síntesis de bradicinina, ¿cierto? Y tiene todos esos efectos que hace la angiotensina 2 sobre los receptores AT2, ya lo decíamos por acá otras en clase pasada, ¿sí? Entonces, la angiotensina 2, ¿sí? Actúa sobre estos receptores AT2 y produciendo en el riñón varios efectos, de aquí, efectos opuestos a las acciones de la angiotensina 2 sobre los receptores AT1, aumenta el flujo plasmático renal, vasodilatadora, antidiurética, tiene efecto antirremodelativo, tanto en músculo liso vascular como a nivel cardíaco. Yo bloqueo acá y estoy elevando las acciones de esta angiotensina sobre esta vía. Acciones que son completamente opuestas, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No. Muy bien, entonces, acuérdense, angiotensina 1, angiotensina 2, la angiotensina 2 actúa en estos receptores, AT1, AT2. ¿Qué está haciendo un bloqueante? Un ARA2 está bloqueando las acciones
de la angiotensina 2 sobre estos receptores AT1. Ustedes están bloqueando todos estos efectos y está estimulando la acción de esta angiotensina 2 sobre los receptores AT2, entonces va a predominar el efecto antiproliferativo, antiapoptósico, etc. Y por otro lado, pues se está liberando bradicininas, y la bradicininas y interleuquina 1,7, etc. O sea, se está liberando sustancias vasodilatadoras. ¿Sí? ¿Hay alguna diferencia entre IECA y ARA2 en cuanto al comportamiento que hacen sobre algunas enzimas sustratos de ese sistema renina-angiotensina? Pues si ustedes miran acá, ambos están aumentando la actividad de la renina plasmática, la concentración de renina plasmática, la prorenina, están disminuyendo ambos la síntesis de angiotensinógeno por parte del hígado, ¿sí? Están elevando las concentraciones de angiotensina 1, cosa que hace que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 1,7, aquí ambos se elevan. La diferencia más grande estriba en que los IECA están disminuyendo angiotensina 2 y los ARA2 lo elevan. En esa, básicamente lo mismo. ¿Qué problemas se pueden generar a largo plazo cuando damos estos medicamentos IECA o ARA2 en un paciente hipertenso? Estamos hablando de los problemas sobre estos sustratos. Bueno, ya lo decía ahora, que aumentan la actividad de renina plasmática. ¿Sí? Estos medicamentos, por un ciclo de retroalimentación, elevan los niveles de renina. Y elevar los niveles de renina pues no es bueno, porque a largo plazo van a contrarrestar el efecto antihipertensivo, ¿sí? El efecto antihipertensivo. Es decir, a largo plazo aumentan, por elevar la renina, pueden incrementar finalmente los niveles de angiotensina. Y estos niveles de angiotensina 2 elevados, pues entonces van a generar un escape, ¿sí? Niveles de angiotensina 1 elevados van a generar un escape, fenómeno de escape de la angiotensina. Y esto va a contrarrestar el efecto antihipertensivo a largo plazo de estos medicamentos. Por eso es que muchas veces hay que combinar. Sí. O sea que a largo plazo no se darían. No, simplemente que cuando usted le da monoterapia, usted ve que con el tiempo los niveles plasmáticos, usted no los ve, si los fuera a medir, ¿sí? Con los días, con las semanas, estos pacientes elevan sus niveles de angiotensina y esto podría explicar por qué la monoterapia no responde tan bien en semanas. Entonces muchas veces hay que asociarlos a un diurético, a un calcio antagonista, ¿sí? Por este efecto, ¿sí? Son los problemas que se podría ver, ¿sí? En términos generales, ¿qué hacen todos estos IECA o ARA2? Pues van a actuar sobre todos estos niveles, ya lo decíamos, incrementando los niveles de angiotensina y los niveles de renina plasmática, la actividad de la renina, disminuyen los niveles de angiotensinógeno, incrementan los niveles de angiotensina 1 y angiotensina 1,7, y sobre la angiotensina, pues es doble contraste, como ya decía. Disminuye con los IECA y se elevan con los ARA2. ¿Qué hace sobre la glándula suprarrenal? Pues al bloquear todos sus efectos, pues están disminuyendo la actividad de la aldosterona, la síntesis, liberación y acciones de la aldosterona, ¿sí? Además de disminuir todo simpático de liberación de catecolaminas. Sobre el sistema nervioso central, disminuye la secreción de vasopresina, de ACTH, disminuye el tono simpático central. Y de hecho, sobre el sistema nervioso autónomo ya lo hemos repetido varias veces. Ellos sensibilizan vasoreceptores carotídeos, reducen el tono simpático, aumentan el tono vagal, ¿sí? Y todas esas consecuencias de esto. Por ejemplo, sensibilizan receptores beta-adrenérgicos, que son muy importantes, por ejemplo, en el paciente hipertenso con falla cardíaca, ¿sí? ¿Son vasodilatadores? Sí, son vasodilatadores mixtos, tanto de arteriolas como vénulas, de la misma manera, ¿sí? Sobre las células endoteliales, ¿qué hacen? Pues ya lo decíamos, importante, aumentan la expresión de óxido nítrico. Y muchas otras acciones, entre otras, inhiben la síntesis de endotelina 1,
y repele la formación de la placa aterosclerótica, ¿sí? En la matriz extracelular, tanto el músculo cardíaco como el músculo extracelular inhiben la proliferación fibroblástica, ¿sí? Ellos tienen un efecto apoptósico sobre las fibroblastos y reducen la síntesis de colágeno, o sea que reducen la rigidez vascular. ¿Son vasculoprotectores? Sí, definitivamente mejor todavía, o lo han demostrado ya los IECA más que los ANA2, pero en términos generales, pues, si uno mira las guías no hay ninguna predilección. Mejoran y restauran la función endotelial a nivel del músculo liso vascular, ¿sí? Son antirremodelativos, antiproliferativos, de hecho son antioxidantes, antiaterogénicos y tienen un efecto protector sobre la ruptura de la placa, ¿sí? Por eso es tan importante usar los pacientes con aterosclerosis asintomática, ya sea carotidia o coronaria. Entonces son antiaterogénicos. ¿Por qué? Porque restablecen el equilibrio entre óxido nítrico y esos radicales superóxidos, ¿sí? O sea, disminuye la expresión de moléculas adhesivas y la formación de la placa aterosclerótica, ¿sí? Tengan en cuenta eso tan importante. Sobre los vasos coronarios, muy importante es que ellos pueden incrementar, ya lo sabemos, incrementar flujo sanguíneo coronario y la reserva coronaria. Estos medicamentos no alteran mucho la función, el flujo sanguíneo cerebral. Ya conocemos bastante los efectos de estos medicamentos sobre el corazón, ¿sí? Son cardioprotectores, de hecho reducen la hipertrofia ventricular y todos los efectos que ya habíamos citado cuando hablamos de fallo. Disminuye presión intracavitaria, mejora función diastólica, reducen el tamaño de la aurícula izquierda, el riesgo de desarrollar arritmias, ¿sí? Y lógicamente el riesgo de desarrollar falla cardíaca. Aquí vemos los IECA y los ARA2 en cuanto a reducción de la hipertrofia ventricular, 10 y 13%. De todos los fármacos antihipertensivos, quizás los más potentes en reducir la hipertrofia ventricular son los ARA2. Y miramos esta gráfica. ¿Qué efectos tiene sobre los riñones? Muy importante, ¿sí? Es que estos medicamentos incrementan el flujo sanguíneo renal, ¿sí? Ellos tienen un efecto vasodilatador muy selectivo sobre la arteriola eferente, ¿sí? Y entonces de esa manera van a disminuir las presiones hidrostáticas glomerulares, ¿sí? Y de esa manera disminuye la tasa de filtración glomerular. Esto es fundamental porque, por ejemplo, en un paciente hipertenso o en un paciente con nefropatía diabética, estos pacientes tienen un incremento de las presiones hidrostáticas y un incremento de la tasa. Entonces, estos medicamentos van a contrarrestar dicha acción, ¿sí? Así entonces, reducen la reabsorción de sodio y agua en el tubo contorneado proximal, contrarrestan las acciones de la angiotensina 2 sobre el túbulo proximal e inhiben la proliferación mesangial. El mesangio glomerular es como un endotelio modificado. Entonces, al disminuir la contracción y la proliferación mesangial, tienen un efecto antiproteinúrico. Por eso es que estos medicamentos son los medicamentos de elección en un paciente con daño renal, ¿sí? Ya sea con nefropatía hipertensiva o nefropatía diabética. Sobre el metabolismo, estos medicamentos mejoran la sensibilidad a la insulina, un 15 a un 20%. Reducen entonces la resistencia periférica a la insulina, disminuyen el hiperinsulinismo y de hecho tienden a reducir el riesgo de desarrollar diabetes de nuevo, cosa que contrasta con los beta-bloqueadores clásicos y los diuréticos tiazídicos, ¿sí?
Sobre los adipocitos, mucho se ha estudiado sobre ellos. Son varios los efectos que pueden tener estos medicamentos, ¿sí? Por un lado, incrementan la captación de glucosa en el tejido adiposo. Paciente hipertenso, muy obeso, estos pacientes tienen un problema y es que ellos generan unos adipocitos que nombremos aquí adelante, aquí sí los tenemos. Eso. Ellos generan unos adipocitos que son unos adipocitos grandes que ya no captan ácido graso libre, se los mandan para el hígado y para otros lados, ¿sí? Entonces, si yo bloqueo esto, ya sea con las acciones de inhibo la síntesis de angiotensina o bloqueo estos receptores, entonces estoy disminuyendo la formación de la diferenciación de adipocitos grandes. Es que es lo que está diciendo. Por un lado, a ver si yo lo tengo acá. No importa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, altera, ¿sí?, el fenotipo de adipocito que hay. De manera que sobre los efectos de los adipocitos es que disminuyen la expresión de adipocitoquinas. Las adipocitoquinas son unos, digamos aquí, hormonas locales de los adipocitos que contrastan con las otras adipocitoquinas, porque a diferencia de las otras, permite captar más ácido graso, tiene un efecto antidiabético, entonces eleva los niveles de adipocitoquinas y disminuyen, por ejemplo, otras adipocitoquinas proinflamatorias como la resistina, ¿sí? De hecho, disminuyen la resistencia a la leptina, disminuyen la interleuquina, etc. Entonces, más bien, incrementan adiponectina, ¿sí? Pues, aumentan la adiponectina, disminuyen la resistina y disminuyen la resistencia a la leptina sobre el adipocito. ¿Sí? Pues cambia el fenotipo inhibe la diferenciación de adipocitos, ¿sí?, permitiendo que estos capten más ácidos grasos libres y reduciendo la formación de esos ácidos grasos sobre el tejido muscular o sobre el hígado. Entonces a largo plazo van a disminuir la formación de ácido graso y van a contrarrestar con disminuir la actividad, la insulinoresistencia en estos pacientes, ¿sí? Tiene un efecto neutro sobre el perfil lipídico, ¿sí? Y entre otras cosas, pues uno de los efectos que se ha encontrado interesante es que con un tipo de ARA, que es el termisartán, el termisartán actúan unos receptores que llaman los receptores PIPAR gamma. Y estos receptores PIPAR gamma pues están muy asociados a la disminución de la glicemia y la insulinemia. Entonces, estos receptores PIPAR gamma son básicamente ocupados por un tipo de fármaco ARA2 que es el termisartán, que tiene más afinidad sobre estos receptores. Entonces, en base a eso, mucho tiempo se usó el termisartán como un medicamento hipotéticamente muy bueno frente a los demás, porque al activar estos receptores PIPAR gamma, ¿sí?, lo harían más efectivos que los IECA en la prevención del desarrollo de diabetes mellitus de novo. Ellos dijeron, bueno, el termisartán tiene que ser más eficaz que los IECA, y eso fue la teoría. Pero esto fue tumbado con un estudio que llamó el estudio Target, ¿sí? El estudio Target comparó un IECA, que es ramipril, lo comparó con telmisartán e incluso comparó también la combinación. Y entonces, esta combinación para ver si ellos desarrollaban diabetes de novo, ¿sí? Y entonces, ¿qué demostró este estudio? Que era erróneo la hipótesis de que la actividad de este telmisartán sobre los PIPAR lo hacía más interesante o más efectivo para prevenir el desarrollo de diabetes. ¿Y qué fue lo que se demostró? Pues que no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa, ¿sí?, en la aparición de desarrollo de diabetes de novo, ¿sí? Cuando se comparó el IECA con el ARA2, pues no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa.
Telmisartán y comparado con ramipril, pero no, disminuyen el riesgo de diabetes, pero no, una no es mejor que la otra. Desde el punto de vista farmacocinético ya conocemos de los IECA. Resalto, por ejemplo, el captopril es un medicamento que llega directamente, que no necesita pasar por el hígado para transformarse en un fármaco activo, ¿sí? El captopril, ¿sí? En cambio otros como el enalapril, un profármaco, ramipril, trandolapril, son profármacos que evitan la actividad de estearasas hepáticas para transformarse. ¿Y esto hace alguna diferencia? Pues sí, que el captopril, digamos, lo que es uno de los fármacos que tienen inicio de acción más rápido de estos IECA. Por eso es que se utiliza por vía oral en la urgencia hipertensiva, 15-20 minutos está en oral. Tiene otra característica, es que su vida media es muy cortica, por tanto este medicamento siempre va a requerir de la administración cada 8 horas. Enalapril cada 12 horas. El resto que están aquí se administra cada 24 horas promedio, ¿sí? Casi todos estos medicamentos tienen eliminación renal, mayor porcentaje por vía renal, ¿sí? Por vía renal. Ya no cuenta. Ahora, el índice Valle-Pico, ¿sí? Esto varía mucho de autor a autor o de libro a libro, pero en términos generales, todos estos medicamentos tienen un buen índice Valle-Pico. Quiere decir que durante las 24 horas aseguran unos buenos niveles de reducción de presión arterial, exceptuando el captopril. El captopril tiene un índice Valle-Pico de 0,38. ¿Qué quiere decir eso? Que el captopril va a requerir dosis más continuas para asegurar un control adecuado de presión arterial. Usted nunca podría dar captopril una vez al día, porque su índice Valle-Pico es muy bajito. En cambio, con los demás tienen índice Valle por encima de 0,5, o sea, aseguran una buena relación en el control de presión durante las 24 horas. Ahora, de los ARA2, ¿sí? Tenemos los sartán, valsartán, etcétera. Pues podemos considerar que estos medicamentos, en términos generales, son medicamentos que tienen, como decía ahora también, una mayor eliminación renal, ¿sí? ¿Okay? Principalmente, mire usted, el telmisartán, la eliminación del 99%, ¿sí? Ellos se administran cada 24 horas en promedio porque tienen una vida plasmática que se acerca a las 24 horas, siendo más el telmisartán, miren, telmisartán, y el irbesartán, olmesartán, caldesartán. Estos 4 últimos medicamentos se pueden administrar cada 12 horas, cada 24, perdón. Mientras lo que es el eprosartán, losartán y valsartán se podría administrar cada 12 horas por su vida media. ¿Sí? También el Valle-Pico, miren ustedes que todos tienen un Valle-Pico mayor de 0,5, es decir, en términos generales, dando telmisartán, caldesartán, olmesartán, y el desartán cada 24 horas se asegura un buen control de su presión arterial, o en el caso de los sartán, valsartán cada 12 horas. Interacciones medicamentosas, creo que ya hemos hablado bastante, pero me voy a acercar a hablar de ese sinergismo, de estos IECA o ARA2 con los otros fármacos antihipertensivos. ¿Qué decíamos al inicio de estas clases? Que una buena combinación que es preferible sería un bloqueante del sistema renina-angiotensina con un calcio antagonista hidropiridínico o diurético, o en los pasos ya más adelantados combinarlos, miren, y de cara 2 más calcio antagonista hidropiridínico más diurético, ¿sí? O uno inclusive podría agregar este más un AR, ¿sí? ¿Ok? Más el diurético más el ARPA, el aquí. ¿Sí?
IECA más dihidropiridina más diurético, más un ahorrador de potasio que podría ser el AR, hiperlactona. ¿En qué caso yo daría IECA o ARA2, calcio antagonista diurético y ahorrador de potasio en un paciente hipertenso? ¿En qué caso lo daría? En la fase 4, cuando tenga hipertensión arterial resistente. En el paso 4, no fácil. En el paso 4, En el paso correcto. ¿Sí? Yo podría recomendar un IECA, un ARA2. Un IECA con ARA2 nunca. No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de hipercalemia, aumenta el riesgo de deterioro de la función renal. ¿Sí? Nunca, jamás. ¿Sí? No se combina. ¿Podría agregarle un ahorrador de potasio? Sí, como lo haría acá, pero recuerden que aumenta el riesgo de hipercalemia. ¿Sí? ¿Okay? Con AINES, los AINES contrarrestan el efecto hipotensor de los IECA2. Con trimetopril, sulfamethoxazol, se ha encontrado que esto, ya lo habíamos comentado, este antibiótico aumenta el riesgo de hipercalemia, ¿sí? Etcétera. Bueno, entonces a veces se dice, doctor, ¿y con qué me tomo, por ejemplo, el captopril? Si usted le da un antiácido, el captopril reduce la absorción, perdón, el antiácido reduce la absorción no solamente de captopril, sino de losartán, ¿sí? Y estos incrementan el riesgo de toxicidad por litio. Son las principales interacciones. Efectos adversos, ya lo conocemos, ¿sí? Sabemos que el principal efecto, el efecto más frecuente en los IECA, ¿sí?, es la tos, ¿sí?, en un 15 a un 20% de los pacientes. Y entonces, ¿por qué si tengo una tos inducida por IECA lo puedo pasar a un ARA2? Sí, es su principal indicación el uso de ARA2. A diferencia de los IECA, la tos es muy excepcional, solo un 2% promedio, ¿sí? ¿Y por qué se produce la tos? Porque está relacionado por los niveles elevados de bradicilina, ¿sí? No olviden eso. Entonces, la tos inducida por un ECA no siempre obliga a interrumpir el tratamiento, hay que tener un poquito de paciencia, ¿sí? Si definitivamente la tos se vuelve intolerable, pues se puede reemplazar por un ARA2. ¿Y cómo sé yo que la tos la más frecuente que los IECA? Porque hay estudios que lo han demostrado, que hay revistas de publicación muy interesantes, como esta que aparece aquí, donde compara el efecto de tos comparado IECA-ARA2 y demuestra que los IECA están más asociados que los ARA2 en cuanto a este efecto adverso, ¿sí?, de la tos. ¿Okay? Ahora, todos los IECA producen tos de la misma manera, pues parece que hay, por lo menos hay varios estudios por acá, estudios que muestran que el perindropil, vean aquí, es el fármaco que menos incidencia de tos presenta. ¿Sí? Pues, ay, doctor, yo quiero que me dé este, pues, o unos quisieran, comparado, por ejemplo, con un trandolatil o un enalapril, ¿sí?, un captopril, mire ustedes, 10% promedio versus el perindropil, que es un fármaco con mayor biodisponibilidad, etcétera, mayor índice de valle pico, perdón. El angioedema es muy raro, pero también está relacionado con el nivel de bradicilina. Afecta 0,1% de los pacientes que toman IECA, ¿sí?, y muy rara vez casos aislados. De ahí la importancia de asociar, por ejemplo, sacubitril con ARA2, con valsartán, no con un IECA, porque el riesgo de angioedema es mayor con un IECA que con el ARA2. ¿Y en qué grupo de pacientes presenta más riesgo el angioedema? Pacientes afrodescendientes. Sobre todo también está muy asociado en ingesta de captopril. La hipotensión ortostática, claro, que puede ser sintomática o asintomática, ¿sí? Entonces la hipotensión se presenta sobre todo al inicio del tratamiento, ¿sí? Y hay factores que lo agravan o lo precipitan, como la hiponatremia en sí, dieta estricta en sal, el uso asociado o al inicio del diurético. Usted de entrada le pone IECA con un ARA2, con un diurético, puede inducir hipotensión ortostática, o en pacientes con estenosis aórtica severa,
los que tengan falla cardíaca tienen más riesgo de hacer hipotensión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como todos los medicamentos, cuando inicie titulando la dosis de forma progresiva y no de diuréticos al iniciar y acabó la dosis. ¿Sí? Después que lo indique. ¿Sí? ¿Qué otros efectos se pueden presentar? Ya sabemos, muy raros, por ejemplo, uno, la disgeusia. La disgeusia está relacionada más con el captopril. ¿Sí? Y hay un dato interesante reciente del 2017, creo que de aquí para allá, es que el olmesartán puede producir enteropatía similar al sprue. Ello induce una atrofia vellositaria del duodeno, ¿sí? Y se manifiesta como un síndrome de mala absorción. Entonces son pacientes con diarrea, mucho ojo que puede estar haciendo una enteropatía similar al sprue por olmesartán. Sabemos el efecto teratogénico que hacen estos medicamentos sobre el feto, ¿sí? Oligohidramios, hipoplasia de la bóveda craneal, deformidades de los miembros, hipoplasia pulmonar y la muerte fetal. Y ahí que están contraindicados durante el embarazo, ¿sí? Entonces, contraindicaciones, precauciones, contraindicaciones. Les hablamos de unas precauciones. Entonces, no olviden, antes de iniciar estos medicamentos hay que mirar cómo está el potasio, la función renal, ¿sí? Si esa función renal está muy alterada, pilas, mucho cuidado con esa creatinina elevadita, mayor de 2,5, con tasas por debajo de 30 mililitros minuto, ¿sí? Vigilemos la interacción con otras drogas, lo que habíamos hablado, evite diuresis antes de iniciar el IECA, ¿sí? Y preferiblemente iniciar en horas nocturnas, ¿sí? Sin embargo, uno dice, vean, está contraindicado al paciente, precauciones de estos pacientes, pues realmente son los únicos medicamentos con evidencia demostrada en pacientes con enfermedad renal. Por eso lo pongo aquí como importante, enfermedad renal terminal. Contraindicaciones, definitivamente las contraindicaciones son el embarazo o riesgo de embarazo, o sea que una mujer en edad fértil, hipertensa, no sería como el medicamento ideal. Historia de angioedema, hipercalemia significativa, la estenosis bilateral de la arteria renal y la asociación de un IECA están contraindicados. Ellos dos no pueden combinarse, ya lo decíamos. ¿Por qué? Por el riesgo de hipercalemia, por el riesgo de deterioro de la función renal. No están indicados. ¿Sí? Miramos las guías, tanto IECA como ARA2, bien, ambos. Embarazo, ambos. Hipercalemia, ambos estenosis. ¿Sí? ¿Ok? Mujeres en edad fértil. Mucho ojo con eso. ¿Cómo vienen? Bueno, el captopril lo usamos básicamente por vía oral, tienen tableticas de 25 y 50 para enlistar cada 8 horas. O puede venir combinado con un diurético, marquemos aquí, por ejemplo, hidroclorotiazida. Enalapril, otro que tanto usamos nosotros, tableticas de 5, 10 y 20 miligramos para enlistar cada 12 o 24 horas. El enalaprilato, que ya saben ustedes que es por vía parenteral, ya lo hemos visto por allá, que lo usamos en ampolletas de 5 miligramos para algunos casos selectos, en caso de que no haya otro, en pacientes con edema pulmonar cardiogénico. Sinopril, quinapril, ramipril, perindropil, vean, perindropil conocido, tableticas de 4, o combinado con perindropil, ¿sí? Con perindropil. De todos estos, ¿cuáles son los que más usamos? Más se usan, pues en términos prácticos, los que más se usan son enalapril y perindropil. No quiere decir que no se usen los demás, solo que son los que más utilizamos en nuestro mercado, ¿sí? Y de los ARA, que más se usan las EPS, el losartán, ¿sí? Tienen tabletas de 50 y 100 para enlistar cada 12 horas.
El irbesartán, que viene en tableticas de 150 y 300 miligramos para administrar cada 24 horas. El candesartán viene en varias presentaciones, tabletas de 4, 8 y 16 miligramos para administrar cada 24 horas. El telmisartán, que viene en 40 y 80 miligramos. El olmesartán, que es muy frecuente, el olmesartán viene en tableticas de 20 y 40 miligramos cada 24 horas. Valsartán viene en tableticas de 40, 80, 160 y 320 miligramos. Van a estar cada 24 horas, promedio. Y el leprosartán, que casi no lo usamos, está cada 12 horas. Todos ellos pueden estar combinados con diferentes fármacos, entre otros puede estar combinado con tiazidas o combinada con amlodipino o triple terapia. ¿Para qué se mandan estos medicamentos bloqueantes del sistema renal y angiotensina? Tienen muchas indicaciones, entre otras, hipertensión arterial y crisis hipertensiva. ¿Sí? Entonces, en hipertensión arterial, sí, fueron medicamentos que se introdujeron, sobre todo en la época de los 80, en ambos grupos de medicamentos. ¿Y cuáles son los pacientes que responden muy bien a este grupo de medicamentos? Entonces, aquí tenemos un perfil típico de respuesta a estos pacientes. Es el perfil normodinámico. Acuérdense que era el paciente que respondía muy bien al calcio antagonista dihidropiridínico, junto con estos IECA o ARA2, o sea que tenían rigidez arterial. Hipertensión establecida, con renina alta, con tono simpático elevado, con actividad del sistema renina elevado, con gasto cardíaco bajito, ¿sí? Con el perfil dismetabólica, con disfunción renal, típico de estos pacientes, ¿sí? Ahora, si miramos a nivel global, estos medicamentos están particularmente indicados en aquellos pacientes hipertensos que tienen diferentes comorbilidades. Por ejemplo, hipertenso con hipertrofia ventricular izquierda, hipertenso con aterosclerosis asintomática, especialmente los IECA, con microalbuminuria, ¿sí? Con disfunción renal, hipertenso con ictus previo, con infarto de miocardio previo, en falla cardíaca, con FA, sobre todo para prevenir la aparición de FA. ¿Sí? Con enfermedad renal terminal proteinúrico, en enfermedad arterial periférica, los IECA, en síndrome metabólico, en diabéticos, hipertenso diabético, o con nefropatía diabética, incluso en pacientes con nefropatía no diabética, o sea, nefropatía hipertensiva. Ahí está el perfil de estos grupos de medicamentos y su uso más importante. ¿Sí? Entonces, uno mira acá las guías europeas y dice, vean, IECA o ARA2, vean, IECA o ARA2, el paciente con hipertrofia ventricular izquierda. Y esa aterosclerosis asintomática, preferiblemente más los IECA junto con los calcioantagonistas dihidropiridínicos. Microalbuminúrico y ECA-ARA2 son los medicamentos de primera línea, lo mismo que en disfunción renal. Si hay un evento cardiovascular clínico, entonces en ictus previo, en infarto de miocardio, en insuficiencia cardíaca, en prevención de desarrollo de la fibrilación auricular, en paciente con enfermedad renal proteinúrico, primera línea, en enfermedad arterial periférica, junto con los calcioantagonistas dihidropiridínicos, los IECA. Y en otras características, hipertensión con síndrome metabólico o diabético. Ahí está. Problema, tolerancias. ¿Sí? Si uno mira acá, la tolerancia de estos medicamentos a largo plazo, de la herencia a largo plazo, los pacientes, es mejor. Pero si miramos y comparamos, pues son mejor tolerados los ARA2 que los IECA. Ese es el problema. Entonces, los IECA tienen un problema y es que muchas veces no se toleran bien. Y ahí está la indicación de agregar mejor un ARA2. De todos estos grupos de medicamentos antidepresivos, como lo muestra aquí la gráfica, los ARA2, ¿sí?, son los medicamentos mejor tolerados comparado con IECA, con calcioantagonista, con beta-bloqueador o con diurético, por lo mejor tolerados.
Ahora, entonces, los ARA2 se asocian con una tasa de interrupción por efectos adversos significativamente menor que cualquiera de estos fármacos que ya se te anticuerpos. No olviden eso. Se puede combinar, claro, tanto los IECA como los ARA2. ¿Sí? Se puede combinar un IECA con ARA2 línea roja. ¿Qué significa? Está contraindicado o que no se recomienda por los efectos adversos. Claro. Entonces miren las líneas verdes. Entonces miren, ARA2 con diurético, sí. IECA con diurético, sí. Recomendado. ARA2 con calcio-antagonista, sí. IECA con calcio-antagonista, sí. Son las mejores combinaciones. ¿Sí? Por eso, entonces, usted puede combinar un bloqueante del sistema renina-angiotensina con calcio-antagonista diurético, que son las dos combinaciones preferidas. ¿Sí? Esta. Con diurético o calcio-antagonista. ¿Sí? Entonces, combinar con estos medicamentos es una muy buena recomendación. Ahora, ¿por qué no combinar IECA con ARA2? ¿Por qué no? ¿Sí? Porque aumentan el problema de riesgo de complicaciones como hipercalemia y deterioro de la función renal. Y esto fue demostrado, como decía ahora, en el estudio ON-TARGET. En el estudio ON-TARGET, recuerdo que se comparó temizartán ramipridil versus la combinación. ¿Sí? Eran pacientes de alto riesgo cardiovascular y que se encontró que no hubo beneficio en la combinación de estos. De hecho, ¿sí? Hubo más eventos renales, hubo más deterioro de la función renal. En base a este estudio, se dice y se comenta en general que no se recomienda el bloqueo doble con IECA ARA2, además de otros estudios previos. ¿Y qué ventaja tienen las combinaciones, por ejemplo, de un IECA con ARA2? Mayor eficacia, mayor eficiencia, con menos número de eventos adversos. ¿Sí? ¿Recuerdan? Calcio antagonista con IECA ARA2. La combinación reduce el riesgo de edema en estos pacientes. ¿Sí? Entonces, la combinación disminuye el edema periférico asociado al calcio antagonista. ¿Por qué? Porque ya saben cuál es el mecanismo. ¿Sí? Los calcioantagonistas son más arteriolales, más vasodilatadores de la arteriola que la vena, y entonces la combinación contrarresta dicho efecto. Ahora, ¿por qué combinar IECA o ARA2 con un calcioantagonista o un diurético? ¿Sí? ¿Por qué combinarlo? ¿Por qué hacer esas combinaciones? Porque hay evidencia que demuestra reducción de eventos cardiovasculares con estas combinaciones. Por ejemplo, combinar un ARA2, ¿sí? Con un diurético. ¿Sí? Hay estudios como el SCOPE y el LIFE que han demostrado reducción, por ejemplo, de eventos cardiovasculares importantes como la ACV. La combinación de losartán con una tiazida reduce el riesgo de ACV en un 25%. O la combinación de un IECA, por ejemplo, ¿sí? De un IECA con un calcio antagonista, como es el estudio ASCOT, ¿sí? Que combinó amlodipino, ¿sí? Perdón, sí, este combina amlodipina, que es un calcio antagonista, como lo vamos a ver con un IECA, etc. Entonces, estudios hay muchos. Ustedes miran las guías y ustedes, por ejemplo, yo les hablaba del LIFE, por un ejemplo. El LIFE se comparó, ¿sí? En el LIFE se comparó un beta bloqueador con un diurético, ¿sí? Comparado con un ARA y un diurético, o sea, losartán tiazida versus atenolol tiazida. Eran pacientes de alto riesgo y que se demostró reducción de ACV, ¿sí? Por ejemplo, otra combinación que yo les decía, un IECA con un calcio antagonista, comparado con qué, en el estudio ASCOT, ¿sí? IECA con un beta bloqueador diurético que demostró reducción de eventos cardiovasculares.
Entonces, y así uno podría mirar muchos estudios, entre otros comparemos el primero, ¿sí? Que fue el estudio PROGRESS. El estudio PROGRESS fue un estudio que comparó perindapamida, o sea, un IECA con un diurético acídico-like versus placebo, y que encontraron pues una reducción muy importante en el riesgo de recurrencia de pacientes que habían sufrido un evento vascular cerebral previo, ¿sí? Entonces, la combinación de perindapamida reduce el riesgo de recurrencia de ictus en estos pacientes, ¿sí? Que fue el estudio PROGRESS, como lo ven aquí, ¿sí? Reducción hasta el 28% de riesgo de ictus, ¿sí? Otro estudio importante, el ADVANCE, ¿sí? Que compara también perindapamida placebo en pacientes diabéticos, que se demostró también reducción de eventos cardiovasculares en este grupo de pacientes diabéticos, o sea, combinando un IECA con un diurético, ¿sí? O el HIBET, el estudio HIBET, que fue un estudio en pacientes ancianos, perindapamida, comparado con placebo en pacientes hipertensos mayores de 80 años, entre otros. Redujo también hasta en un 30% el riesgo de ACV, ¿sí? Y otros eventos cardiovasculares, ¿sí? Saliéndonos del perindapamida, el SCOP. El SCOP es la combinación compara candesartante ácida versus de ácida solita, o sea, con placebo. Eran pacientes hipertensos, también añosos, que demostró una reducción muy clara del riesgo de ACV no fatal, ¿sí? En LIFE, uno de los estudios más clásicos e importantes, que compara la losartante ácida con un diurético como es el atenolol más ácida. Entonces, en los pacientes también, que se demostró en el LIFE algo muy importante, reducción de riesgo de accidente cerebrovascular, en un 25%, ¿sí? Y está junto con el LIFE, que ya lo había comentado cuando hablamos de beta bloqueadores, el ASCOT. El ASCOT es otro estudio que ya comparado, no solamente como el LIFE que comparado los losartante ácida, aquí lo comparan el beta bloqueador, miren aquí, beta bloqueador lo comparan con un calcio antagonista más un diurético, en este caso perindapamida. La comparación que mostró en el ASCO, pues que esta combinación, amlodipino perindrotil, es mucho más eficaz que el beta bloqueador con su tiazida en reducción de muchos efectos, entre esos reducción de la mortalidad global, de la mortalidad cardiovascular, etc. Bueno, entonces, finalmente un estudio del 2008, que fue la ACCOMPLISH, en pacientes hipertensos con riesgo cardiovascular elevado, comparó un calcio antagonista asociado a un benacepriloseamo, IECA, comparado con el IECA con tiazida, o sea, IECA, calcio antagonista, IECA versus tiazida. ¿Cuál de los dos era mejor? Bueno, pues básicamente este que fue el objetivo primario, ¿sí? Entonces se redujo el riesgo en un 20%, que es la mortalidad cardiovascular en general. Entonces, ¿qué dijeron en este estudio de ACCOMPLISH? Hombre, que la combinación de IECA con un calcio antagonista era mejor que IECA que con diurético. Y ese fue el resultado de la ACCOMPLISH, ¿sí? Que la combinación de un IECA con un calcio antagonista era superior a la combinación de un IECA más un diurético. Hasta ahí fue el estudio ACCOMPLISH. Sin embargo, vinieron otros estudios que demostraron todo lo contrario. O sea, que demostraron que no había ninguna diferencia en combinar IECA con un calcio antagonista o IECA con diurético. Y ahí entonces salieron más estudios que demostraron que no hacía mucha diferencia la combinación. Conclusión. ¿Cuáles son las combinaciones preferidas? IECA vara 2 más beta bloqueadores. No, IECA, no, beta bloqueador no. calcio antagonista. Con diurético. IECA y vara 2. Eso. Entonces, ¿qué tipo de calcio antagonista? Dihidropiridínico.
¿sí? El amlodipino, no cualquier calcio antagonista. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿cuál es la posición de las guías respecto al uso de estos medicamentos? Voy a hacer un planteamiento de las guías en general de los IECARA-2, pero mañana voy a insistir en un grupo, en una cosa muy importante que no está en ninguna conferencia, en ninguna parte así como muy clara, estamos regados, sobre metaanálisis de los IECARA-2, comparando IECA versus ARA2 en distintas situaciones. ¿Sí? Entonces, esto que va a enfocar ahorita es el enfoque de las guías actuales. ¿Qué nos dicen de los IECARA-2? Que inhibir sistema renina-angiotensina, especialmente en hipertensos menor de 55 años y que no sea de raza negra. ¿Sí? E insisto, recuerde que si es menor de 55 años y es una mujer en edad fértil, ahí no estarían indicados. Y si voy a combinar estos medicamentos, los combino con calcio antagonista o con diurético. En eso están de acuerdo todas estas guías. De hecho, la guía europea habla de IECA y ARA2 como fármacos finales de todos estos subfármacos que hemos visto. Y ya lo vimos, vean, IECA o ARA2, IECA o ARA2. ¿Puede empezar con monoterapia? Sí, yo puedo empezar con un IECA en ese paciente con hipertensión grado 1, con riesgo bajo, etcétera, ¿cierto? Entonces, puedo empezar IECA o ARA2 solito. O en su defecto ya lo puedo combinar. ¿Combinar con qué? Con un calcio antagonista dihidropirínico o un diurético. ¿Sí? Paso 2, triple combinación. Paso 3, ya saben asociarlo con qué. Eso es lo que dicen las guías europeas. Ahora, ¿qué dicen las guías TAES? ¿Cuál es la indicación precisa de estos IECA-ARA2 en el paso 1, al inicio de tratamiento? En aquel paciente que tiene hipertensión y tiene diabetes mellitus o que tienen edad menor de 55 años y no es de raza, ¿sí?, afrodescendiente ni caribeña. Esa es la indicación. Lo demás es combinar. ¿Sí? Lo mismo lo dice acá, ¿cierto? Entonces aquí dice si el paciente es ancianito, bueno, es combinarlo aquí, perdón. Entonces uno empieza en las guías de tratamiento, paso 1, sobre todo si esos pacientes tienen hipertensión o presión arterial mayor de 20, si es un paciente con bajo riesgo, con hipertensión grado 1, ¿sí?, consideramos monoterapia. Pero cuando consideramos combinación, cuando ya ese paciente tiene hipertensión grado 2, 3, riesgo cardiovascular moderado o alto. ¿Con qué lo podemos empezar? A o C, ¿sí? O combinarlo a 2 esquenas, A más C, ¿sí? ¿Ok? A más menos, perdón, es A más menos, o sea, A más C o A o C. Ya la triple terapia que ya saben ustedes. Y las guías es, ahora, voy a trabajar 10 minuticos explicando más o menos lo que vamos a ver. Resulta que estos bloqueantes del sistema renina-angiotensina en paciente hipertenso cardiovascular bajo intermedio, yo le podría iniciar monoterapia. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué tan eficaz es dar monoterapia en los pacientes con riesgo cardiovascular intermedio bajo, ¿sí?, como es el paciente con hipertensión grado 1, ¿cierto? El paciente con hipertensión grado 1 es un paciente que tiene una presión arterial sistólica entre 140, 190, 159 y diastólica entre 90 y 90. Primero intervenimos y se podría iniciar tratamiento farmacológico si tuviera alguna, digamos aquí, una enfermedad renal o no se controlar la presión con esta intervención de vida. Entonces aparece un primer estudio en este grupo de pacientes. Un estudio reciente, 2016. En este estudio eran pacientes que tenían hipertensión grado 1, aunque otro subgrupo eran hipertensos, pero en este subgrupo de pacientes con hipertensión grado 1 que mostró el Ramipril, que fue el estudio basado en ese estudio.
mostró reducción significativa de las complicaciones graves, sobre todo pues, de complicaciones cardiovasculares importantes, en esos pacientes que tenían hipertensión grado 1. Por eso las guías europeas dicen hipertensión grado 1 con riesgo bajo moderado, sin evidencia de daño orgánico, se podía dar tratamiento farmacológico, ¿sí? Después de un periodo de cambios de estilo de vida, lo que ya decía previamente. Es una hipertensión leve, moderada, que no ha respondido a la intervención del estilo de vida, se podría dar un IECA. Y en el caso del estudio HOP fue el ramipril el que se intervino. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes hipertensos esenciales con alto riesgo cardiovascular? O sea, esos pacientes que ya tienen hipertensión grado 2, 3, que hay que iniciarle tratamiento inmediato. Pues el mismo ramipril en el estudio HOP, se llama HOP, cierto, porque primero fue HOP 1, luego HOP 2 y como ahorita le mostré HOP 3. Entonces, en el HOP 1 eran pacientes de alto riesgo cardiovascular. Se comparó ramipril versus placebo. ¿Y qué encontró? Vea pues, por Dios, una reducción muy clara de todos estos eventos cardiovasculares. El combinado de infarto, ACV y muerte cardiovascular se redujo en un 22%. ¿Sí? Incluso cada uno por separado mostró reducción de una manera muy interesante de estos eventos cardiovasculares, una reducción relativa entre el 26% al 32%. Incluso demostró reducción de desarrollo de diabetes en un 34%. O sea que el IECA sí demostró, ¿sí?, por evidencia, una reducción clara de estos eventos cardiovasculares en pacientes de alto riesgo cardiovascular. Y uno esperaría que los ARA tuvieran la misma respuesta, pues aquí ya nos vamos a ir simplemente explicando esto. Mire, uno esperaría que el Valsartán, ¿sí?, o el Telmisartán, ya sea comparado con un calcio antagonista o con ramipril en dos estudios distintos, VALVE y el ONTARGET, que ya les mostré, ¿sí?, redujera la morbimortalidad cardíaca. Y cuando comparan estos dos estudios, no hubo diferencias significativas en la reducción de la morbimortalidad cardíaca. Entonces ya viene la primera pregunta, ¿sí? Si yo tengo un paciente de alto riesgo cardiovascular, pues aquí me hace un planteamiento. ¿Cuál sería más adecuado de que haya demostrado reducción de eventos cardiovasculares? ¿El IECA o el ARA2? El IECA, doctor. Claro, mire que ya empezamos a ver planteamientos. Y esto que voy a hacer aquí es metaanálisis de todos estos estudios. Sigamos con estos dos países, ¿no? Me quedan 5 minutos. Entonces, si yo comparo un ARA2 versus un calcio antagonista, que es este de aquí, ¿sí?, del estudio VALVE, ¿sí?, comparo estos dos gigantes, entonces, ¿qué pasaría? Aparece el estudio VALVE. El VALVE comparó pacientes de alto riesgo cardiovascular y comparó, eran hipertensos, lógico, Valsartán versus un calcio antagonista dihidropirídico, amlodipino. ¿Sí? A 5 años, ¿qué encontraron? Bueno, una cosa es que ambos de una manera muy similar alcanzaron la meta promedio, ¿sí?, como monoterapia. Después se explica ahí en el estudio que hubo que combinarlo con otros fármacos para alcanzar la meta, diurético especialmente. Pero ¿qué fue lo interesante? En el VALVE hubo diferencias, discrepancias de resultados en ambos grupos. Este fue el objetivo primario, reducir morbimortalidad cardíaca. El resultado fue exitoso en ambos grupos de intervención. ¿Sí? 2. El infarto de miocardio, sorpresa, Valsartán se incrementó el riesgo hasta en un 19% de infarto de miocardio, comparado con amlodipino. Y pongo esto y lo subrayo porque al principio se le dio mucho palo al Valsartán con esto. El estudio vale, pero después le basta un metaanálisis que demostró que esto no era tan cierto. ¿Sí? No hubo diferencia significativa
en la reducción del riesgo de desarrollar falla con ambos fármacos. Y sí, de pronto, sin ser significativa estadísticamente, el valsartán, el amlodipino mostró una tendencia a reducción del riesgo de ACV. ¿Sí? Mortalidad por todas las causas fue igual en ambos grupos. ¿Sí? Y el desarrollo de diabetes fue mejor a favor de valsartán. Entonces uno mira, exitoso en ambos grupos, sí, en mortalidad por todas las causas. A favor de valsartán, pues desarrollo de falla cardíaca no fue significativo, el desarrollo de diabetes menor. Y a favor del amlodipino, pues que prevenía más el infarto de miocardio, el ACV, que el valsartán. Cuando digo NS es que no fue significativo. Quiere decir que en términos prácticos no hubo una diferencia significativa entre el valsartán y el amlodipino desde el punto de vista cardiovascular. ¿Sí? Eso fue lo que encontraron con el valve. ¿Sí? Y en relación a la comparación de un ARA2, que es telmisartán, versus ramipril, que es un IECA, aparece de nuevo lo que ya les había hablado, el ONTARGET, ¿sí? Que compara estos dos, ya no tenemos que hablar de la combinación de ellos. Entonces, comparados los dos, mire aquí, este objetivo que fue el primario, reducción de eventos cardiovasculares mayores, ramipril y telmisartán fueron igualmente efectivos. No hubo diferencias tampoco. ¿Sí? O sea, no se demostró que el ARA2 fuera superior o más eficaz que el IECA. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, telmisartán y ramipril son igualmente efectivos en reducir la morbimortalidad cardiovascular en pacientes de alto riesgo. ¿Sí? Hay que considerar que estos fueron estudios que compararon cara a cara dos grupos de medicamentos. Y si nos vamos a darle palo al estudio del IECA, que fue el HOP, el HOP simplemente se comparó con placebo. Pero no hubo un estudio que comparara directamente ramipril versus, ¿sí? Un amlodipino versus otro medicamento. No como un placebo, pero es clásico de definir esto. Aquí se compararon dos grupos de fármacos distintos. Ahí se dieron palo. Entonces, si son tan buenos, ¿qué podemos sacar de conclusión? Que si se va a dar ARA, era mejor tolerado que el IECA. Entonces, si se va a dar ARA, es cuando cuando el IECA no lo tolera. Por eso en cualquier lado, ustedes van a ver qué hacen eso. Entonces, mañana hablamos de estos metaanálisis que comparan ARA y ECA en pacientes de hipertensos de alto riesgo cardiovascular. Y si ustedes miran aquí a grosso modo, miren, ARA versus IECA, ARA versus IECA, ARA versus IECA, todo comparando ARA con IECA. En términos generales, no hay diferencias significativas en la reducción de la mortalidad o de la morbimortalidad, ¿sí? Con una gran anotación de que los ARA2 sí causaron menos tasas de retiros y no generaron tantos, pues fue mejor tolerado. ¿Sí? Bueno, mañana continuamos, todavía hay mucho palo que hablar. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A usted. Muy amables. Doctor, tengo una pregunta. Sí, claro, por favor. Doctor, es que usted dijo que los calcioantagonistas se podían dar en hipertrofia ventriculares, pero pues habíamos hablado de que ellos son inotrópicos negativos. ¿No sería malo darlo en cardiopatías estructurales y eso? No, vea, le voy a hacer dos anotaciones. Primero, estos calcioantagonistas, el más utilizado cuando hay hipertrofia ventricular es el amlodipino. Y el amlodipino no tiene efecto inotrópico negativo. De hecho, si usted tiene una miocardiopatía hipertrófica, ¿ya se ubica? Miocardiopatía hipertrofia septal asimétrica. Si tiene una miocardiopatía
hipertrófica y ese paciente es hipertenso, ¿cuál cree usted que son los fármacos de elección? Deme dos grupos. Beta bloqueador y Uno. y ARA2. No, un carador no. Calcio antagonista no dihidropiridínico. Verapamilo o el THC. Entonces, repásenme la fisiopatología y la hipertrofia septal asimétrica. ¿Sí? Entonces, cuando usted lo repasa, se da cuenta que el problema de esos pacientes es que hay una obstrucción a la salida de sangre a través de la aorta, porque hay una hiperplasia septal asimétrica, o sea, el septum interventricular se opone a la salida de sangre. Por esto, entonces el corazón se tiene que hipertrofiar. Entonces, esos pacientes desarrollan una gran hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y ahí entonces la pregunta, ¿cuáles son los dos grupos de medicamentos de elección? Son los beta bloqueadores y los calcioantagonistas no dihidropiridínicos. Razón, es que ellos prolongan el tiempo de llenado diastólico. O sea, al prolongar el tiempo de llenado diastólico, van a mejorar el llenado. Y de esa manera, al reducir el grado de inotropismo, mejoran la perfusión del ventrículo hacia la aorta. Ok, doctor, muchas gracias. Pero, pues, quiero que repase eso y mire eso. El manejo de miocardiopatía hipertrófica, los dos medicamentos de elección. De hecho, en disfunción diastólica, porque ellos producen disfunción diastólica, los dos grupos de medicamentos de elección en esos pacientes son beta bloqueador y calcio antagonista no dihidropiridínico, o sea, verapamilo y el THC. ¿Está bien? Pero veanlo. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, una pregunta. Es que no me quedó muy claro. O sea, al fin los inhibidores del sistema renina-angiotensina me disminuyen la ¿La qué? incidencia de diabetes. La Claro. incidencia de diabetes de nuevo. Sí, de hecho son los mejores, ¿sí? Cuando lo comparo con calcioantagonistas, con diuréticos, con beta bloqueadores, son los medicamentos que mejor reducen el riesgo de desarrollar diabetes de nuevo. Cuando hablemos ahorita, mañana que hablemos de esto, les voy a hablar una parte de eso. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante, donde el candesartán, un estudio, te lo voy a mostrar acá. Ya que usted me lo preguntó, ¿sí? Me voy a adelantar. Perdón. Entonces, en la prevención de desarrollo, el candesartán fue un descreste en un estudio por allá interesante, ¿sí? Pero, véalo acá. Esto es el diabetes, todavía no. Ahora, entonces, ojo, y el CARA2 son los fármacos que en diferentes metanálisis, ¿cierto?, han mostrado reducción del riesgo de desarrollar diabetes de nuevo, ¿sí? Y los mecanismos son múltiples, ¿sí? De hecho, por acá hay varios estudios. Mire usted el que yo le decía, candesartán, en un estudio como el Alpine, que fue un estudio pequeñito, de 392 pacientes, ¿sí?, que mostró una reducción de riesgo de desarrollar diabetes en un 88%, ¿sí? El LIFE, que yo les nombré ahorita a ustedes, y el VALUE, que son dos estudios, también yo les decía el VALUE, el VALUE demostró reducción de riesgo de desarrollar diabetes en un 23%. Y no solamente los ARA2, también los IECA, ¿sí?, como en el estudio HOP, ahorita les hablaba, el HOP demostró reducción de riesgo de desarrollar diabetes de nuevo en un 34%. Entonces, sí, los IECA y los ARA2 previenen el desarrollo de diabetes de nuevo en un paciente hipertenso. ¿Sí? ¿Vale? Sí, doctor, pero entonces digamos es que las acciones sobre los adipocitos, creo que era de los arados, decía que, o sea, yo no lo entendía. Lo de la En ambos. Y los mecanismos... Sí, claro. Vea, incrementan la adiponectina. La adiponectina es una hormona que contrasta los efectos
de las otras hormonas adipocitoquinas, o sea, reduce los niveles de resistina, ¿ven? Aquí, reducen la expresión de adipocitoquinas resistentes a la insulina, ¿ven? Se lo subrayo aquí. Así me lo está viendo. ¿Lo estás viendo? Ah, sí, doctor. Vean, reducen la expresión de adipocitoquinas resistentes a la insulina. Reducen la resistencia periférica a la leptina, ¿no es? Estas dos tipos de hormonas, esta resistina y la otra que es, ¿dónde está? Bueno, no importa. Lo que hacen es contrarrestar el efecto de la adiponectina. Digamos que la adiponectina es la buena. La buena es porque aumentan la sensibilidad a la insulina. Entonces aumentan la hormona liberada por los adipocitos que producen sensibilidad a la insulina y disminuyen la expresión de adipocitoquinas que son resistentes a la insulina, como la resistina. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ellos contribuyen, mirenla aquí, ya les digo, contribuyen a transformar esos adipocitos nacientes, preadipocitos, en adipocitos pequeños. Los adipocitos pequeños, a diferencia de los grandes, son sensibles a la insulina. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasa a un paciente que tiene síndrome metabólico como este que está acá? Ellos tienen una grasa visceral muy elevada con unos adipocitos grandes, ¿sí? Que son insensibles a la acción de la insulina y que no captan ácidos grasos, se los mandan para el hígado. Por eso es que este gordito va a tener un hígado graso y va a tener depósito de ácidos grasos en el músculo. Entonces, todo esto lo contrarrestan los IECA, mejorando no solamente la insulinoresistencia, sino mejorando los parámetros metabólicos de estos pacientes, por todos los lados que usted quiera, que lo comentaremos mañana. Pero buena pregunta, me gusta. ¿Pero ya sí me entendió o no? Sí, doctor, ya lo entendí. Muchísimas gracias. Acuérdese eso. Entonces, en un gordito usted va a ver adipocitos grandes, hipertróficos. Entonces, lo que tiende a hacer es que usted produzca un fenómeno de hiperplasia donde ya haya más adipocitos, pero que sean pequeñitos, no grandototes perezosos. Y los adipocitos pequeños sí son sensibles a la insulina y son adipocitos que tienden a incrementar la producción de adiponectina y el fenómeno inflamatorio asociado a esa elevación de adipocitoquinas se disminuye. ¿Sí? Bueno, ¿me gustó? ¿Está bien? ¿Entendió, cierto? Sí, gracias, doctor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Con esto hay que ir despacio porque son dos clases en una sola. ¿Sí? En una solita. Bueno, muy amables. Un feliz día. Mañana, si Dios quiere, Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao.